Buenos días a todos los presentes. Espero se encuentren muy bien. El día de hoy tenemos un tema, el cual se llama mantenimiento de instalaciones con soluciones Fluke a su medida. Mi persona y el compañero Ronald Fallas Piñar vamos a estar presentando el tema. Por favor, si pueden observar y escuchar sin ningún inconveniente, por favor, confirmar en la sección de comentarios. Durante la presentación pueden realizar preguntas, las vamos a estar respondiendo ya sea en tiempo o al finalizar eh, el tema. Vamos a tener un pequeño espacio para resolver dudas o consultas que puedan tener. Voy a confirmar si pueden leer y escuchar sin inconvenientes. Ok, me parece que sí. Perfecto, entonces continuamos con la presentación. Buenos días, tengan todos. Me presento formalmente. Mi nombre, y para los que no me conocen, obviamente, mi nombre es Ronald Fallas. Soy el especialista de la marca Fluke en el segmento industrial. Y bueno, como ya escucharon a mi compañero Marvin, él es el especialista en la línea de Fluke Calibración. Y la mañana de hoy tenemos el honor de darles esta breve preparación en el webinar, un tema nuevo que no hemos hecho anteriormente. Básicamente la agenda va a ser la siguiente: monitoreo de activos críticos con menos recursos, homologar, homologar sus tareas para los diferentes tipos de mantenimiento. ¿Por qué estamos reemplazando los mismos cojinetes y sellos de máquinas industriales una y otra vez? ¿Cuáles son las mejores herramientas para utilizar o para usar en estos casos específicos? ¿Cómo justificamos el costo de los recursos? ¿Cómo iniciamos un programa de mantenimiento proactivo? Aproximadamente estaremos trabajando o impartiendo este webinar durante una hora más la sección de preguntas. Siguiente. ¿Qué es mantenimiento predictivo? En la industria siempre hablamos de diferentes tipos de mantenimiento. Podemos encontrar el mantenimiento preventivo, mantenimiento correctivo y mantenimiento predictivo. Normalmente el mantenimiento correctivo es cuando ya detectamos la causa de un problema, ocurrió una falla y debemos corregir. En este caso aplicando, por ejemplo, una reparación, un ajuste. Mantenimiento preventivo es con antelación y se define en un programa de mantenimiento previo que se tiene en un sistema de gestión para la parte de la planta. Dependiendo de la industria en la cual trabajen ustedes, puede ser la parte de alimentos, dispositivos médicos, electrónica, bebidas. Van a tener diferentes guías de mantenimiento, de las cuales vamos a dar algunos consejos de por dónde podemos iniciar. Y el enfoque que vamos a tener acá es mantenimiento predictivo, en el cual nos vamos a basar en técnicas para pronosticar la posibilidad de fallas a futuro. En este caso, el objetivo es minimizar el tiempo muerto del equipo, es decir, evitar paros de emergencia, que siempre van a causar un ahorro, en este caso de costos. A todos nos interesa que la planta siempre se mantenga en funcionamiento, y el tiempo de vida se maximiza para las máquinas bajo las cuales tenemos dentro del estándar de mantenimiento. Continuando con la definición, a grosso modo, mantenimiento predictivo es una técnica en la cual se supone la medición de diversos parámetros que se muestran algún tipo de tendencia para poder
en el transcurso y poder pronosticar cuál va a ser el ciclo de vida de cada uno de los componentes de algún sistema, equipo, etcétera. El mantenimiento predictivo lo podemos aplicar en muchas zonas de nuestra industria, pero también en nuestra parte personal. Podemos darle mantenimiento predictivo a una bicicleta, lo cual es muy importante. ¿Cómo? Rotación de llantas, revisión de presión de llantas, lubricación de cadena, etcétera. Y a nivel Fluke, en este caso, vamos a tocar los cuatro, yo le llamo los cuatro pilares del mantenimiento predictivo según el orden de nuestras herramientas. Entre ellas está el tema de vibraciones, termografía, siempre en aras de revisar los movimientos térmicos de cada uno de las máquinas, instalaciones eléctricas, paneles eléctricos, etcétera. El tercer pilar del mantenimiento, al menos en las herramientas Fluke, es los medidores de aislamiento. Y por último, el poder tener un análisis completo y detallado de nuestra red eléctrica en el tema de calidad de energía. Por ahí nos vamos a basar de ahora en adelante. En cuanto al monitoreo, y ahondando un poco en lo que comentó el compañero Ronald, en activos críticos siempre será importante y lo podemos definir en 4 pasos. Primero, siempre mediciones a nivel de display en las diferentes máquinas que forman parte de nuestros procesos. Esto es principal e importante para determinar si una máquina tiene un correcto desempeño o no. Podemos ver lecturas de funcionamiento en las diferentes variables, tensión, corriente, frecuencia, temperatura y tendencias. Tendencias que podemos graficar con respecto al tiempo, por ejemplo, y lo vamos a ver más adelante. Como segundo paso, el diagnóstico, para determinar si una máquina se desempeña bien o no y a partir de ahí evaluar. Requerimos una recomendación para mejorar el desempeño o la máquina puede seguir funcionando tal cual se encuentra. El tercer paso es corregir el problema. Sí hay que corregir. Aquí podemos encontrar datos como encontrado, hacemos un mantenimiento, evaluamos los resultados, determinamos un pasafalla y si tenemos muchas fallas o posibles mediciones que se encuentren dentro de un límite marginal que pueda ocasionar que en 2 o 3 meses esa máquina, ese motor eléctrico falle, es ahí donde debemos corregir, tomar datos nuevamente y después de ese ajuste, de esa reparación, encontrar resultados como ASFLEF, datos como dejado. Y finalmente el chequeo. El chequeo de la máquina para asegurar que el ajuste, la reparación fue correcto y podemos retornar en servicio el equipo. Pasos para un mantenimiento adecuado a nivel de programa. Se recomienda siempre iniciar de forma puntual en elementos pequeños de nuestro sistema, no generalizar. Si generalizamos análisis de vibraciones, calidad de energía, termografía, y no llevamos un orden establecido, esto va a ser una causante para no tener éxito en el mantenimiento predictivo y encontrar fallas que no detectamos en el momento que había que detectar dichas fallas. La solución a este problema es iniciar desde lo más simple a lo más complejo. En este caso, los pilares que mencionó el compañero Ronald, vibraciones, termografía, calidad de energía e inclusive verificación de variables de proceso, lo vamos a ver más adelante, paso a paso, de forma dividida, nos van a ayudar a que este programa se cumpla de forma idónea y podamos encontrar cualquier falla con suficiente antelación. La selección de la tecnología también es importante. Una vez definimos nuestros pilares para el mantenimiento predictivo, debemos definir qué equipo vamos a necesitar.
Si es para análisis termográfico, pienso en una cámara. Si es para análisis de vibraciones, ¿qué tecnología me puede solventar esa necesidad? Medición de variables eléctricas, me funciona más tal vez un multímetro, pero si tengo muchas fases que medir en la planta, tal vez una pinza perimétrica pueda ser mejor, en donde yo pueda medir las diferentes fases sin interrumpir el circuito en tensión y en corriente. Y luego la gestión de los datos. La gestión de los datos es muy importante. Si tenemos muchos activos críticos, podemos encontrar un problema que se llama sobrecarga de datos. ¿Qué hago con toda esa información? ¿Dónde la estoy respaldando? ¿Lo hago todo a mano, físico? ¿Esos papeles se pueden perder? Necesito una solución, algo en este caso en donde yo pueda almacenar toda la información en una nube, por ejemplo. Y eso lo tenemos en Fluke, un software que se llama, en este caso, Fluke Connect, que va a conectar los diferentes dispositivos de medición y yo voy a poder almacenar la información en una nube. Y lo vamos a ver más adelante también. ¿Dónde iniciar? Estoy planteando un programa de mantenimiento predictivo desde cero y no sé por dónde comenzar. Hay una curva, que es la que observan en pantalla, que me define el comportamiento, causa de cuáles son las principales fallas que se pueden presentar a nivel general en una planta, desde una potencial avería hasta llegar a la avería como tal. Y aquí vemos el comportamiento con respecto al paso del tiempo en el eje X. Iniciamos con la parte de vibración, que ya lo mencioné, y aquí explícitamente se define que en cuanto a mantenimiento mecánico, la vibración es uno de los indicadores más precoces de la salud en una máquina. Máquinas rotativas, eléctricas como tal. Luego, un punto importante es la termografía. Y después de ahí, si no hemos detectado una falla, ya podemos encontrar algunos síntomas notorios, como por ejemplo ruido, calentamiento en alta temperatura, y es ahí donde no queremos llegar. Debemos identificar las posibles fallas de nuestro activo crítico desde el mantenimiento en vibraciones y termografía. No queremos llegar a la parte roja porque ahí prácticamente la máquina ya está fallando y debemos reparar. Y eso va a ser un costo adicional. Ronald. Perdón. Am, continuamos. Entonces, como les comentábamos, el primer pilar, por decirlo de esa manera nuevamente, que nosotros recomendamos para que la industria o los procesos empiecen a dar un adecuado mantenimiento predictivo, es adquirir herramientas de medición y visualización de temperatura. Nuestras cámaras termográficas, ¿en qué consisten? ¿Qué es lo que ellas ven? Básicamente, una cámara termográfica es una técnica o digamos, la termografía es una técnica que permite a distancia y sin ningún contacto poder medir y visualizar las temperaturas de las superficies con mucha precisión, tomando en cuenta que en realidad una cámara termográfica no ve temperatura, lo que ve es energía infrarroja y por algoritmos internos en el procesador de ella, lo que nos indica es temperatura, porque cuando nosotros damos alguna capacitación ya de termografía y yo doy esta indicación, la gente se queja así, "Ay, pero ¿por qué? Si en realidad lo que nos venden es la idea que vea temperatura. Efectivamente, pero en realidad su lente no está hecho para poder ver temperatura. Ve otro tipo de energía, que es la energía infrarroja. Siguiente, don Marvin. ¿En qué consiste básicamente la termografía? A diferencia de un pirómetro o de estas pistolitas
así les llaman, pistolas de termómetros láser. Básicamente es poder capturar una imagen térmica compuesta por infinidad de termómetros y nos dibujan de esa manera una imagen, como lo podemos ver en la imagen de la izquierda. Ahí podemos ver básicamente la temperatura de las orejas, de la nariz, del fondo de la imagen, digamos, de este perrito en particular, mientras que con un pirómetro o con un termómetro láser, como lo vemos en la imagen de la derecha, literalmente solo nos va a indicar la temperatura del objetivo. Básicamente en este caso sería el puntero láser. Esa es la gran diferencia entre entre una cámara termográfica y un termómetro de puntero láser. Siguiente, don Marvin. Y obviamente, como todo sistema óptico tiene sus límites, su limitancia en la capacidad de resolución, especialmente cuando las cosas son pequeñas o distantes o muy lejanas. Entonces, ahí es donde nuestro abanico de opciones a nivel de cuándo escoger qué tipo de cámara termográfica. Entonces, ahí es donde también existen las grandes variaciones de precio. Y es un asunto simple y sencillamente de resolución. Pasa lo mismo con los celulares, pasa lo mismo con las cámaras fotográficas, depende cuánto quiere usted mejorar la resolución, así va a ser el precio, la inversión. Siguiente. Aquí podemos ver en esta imagen un claro ejemplo real de una imagen térmica o una imagen termográfica. Podemos ver ahí, don Marvin, utilizando su puntero, ponerme el O en la fase 2, en la central. Ajá. Ahí podemos ver una diferencia de temperatura, más que todo en la imagen de la derecha. Podemos ver una diferencia en el color de la escala de colores, básicamente, lo cual nos indica que esa fase está un poco más caliente que las otras dos, que la L1 y la L3 específicamente. Y la gran pregunta es, bueno, muy bien, ya la cámara termográfica como buena herramienta nos indicó cuáles están con mayor temperatura en este caso. Y ya toca de nuestra parte poder indagar el por qué hay más temperatura en esa línea. Dentro de las posibles causas pueden ser contacto flojo, que es como un porcentaje bastante elevado de las causas de este problema. A veces está sobrecargado. Hay instalaciones simples, sencillamente, instalaciones trifásicas que simple y sencillamente requerían de colocar mayor carga o qué sé yo, no lineal como aires acondicionados o oficinas nuevas. Y simple y sencillamente tomaron esa línea sin darse cuenta que iban a crear algún tipo de desbalance o sobrecarga en ese disyuntor o fusible. Por lo cual, esto es una de las dos causas. Y obviamente las podemos detectar con una cámara termográfica solamente. Siguiente. A nivel de aplicaciones de la termografía, la lista es infinita. Es muchas las aplicaciones, pero aquí podemos ver básicamente en la imagen de arriba hacia abajo, de la izquierda hacia la derecha, podemos ver un tanque o un silo. Esto puede ser un tanque de agua. Normalmente estas mediciones para equipos, tanques, instalaciones eléctricas, torres que se encuentran a la intemperie, normalmente estas mediciones se hacen en la oscuridad o en la noche, por decirlo de esa manera, para evitar que
el famoso span térmico. Por ejemplo, si ese tanque, si esa medición la hubiesen hecho bajo la luz del sol, es muy probable que él toda la temperatura de la radiación solar la tenga distribuida por la superficie, de lo contrario, y no nos va a permitir hacer la medición. También podemos ver tuberías, trampas de vapor, eh, salidas de calderas, tanques de secado de cemento, manchas de humedad en las paredes. La termografía se puede utilizar también a nivel veterinario, a nivel de oncología, en medicina, para poder determinar diferentes temperaturas sobre la superficie de la piel. Y la aplicación más común que yo podría decir que es el 85-90%, por lo cual a nosotros en Fluke nos compran cámaras termográficas, es aplicaciones eléctricas. Poder ver los dispositivos eléctricos, electrónicos, tanto en alta como en baja, en realidad es donde más se sienta los requerimientos de termografía. Siguiente. Luego tenemos la parte de mantenimiento eléctrico y mecánico, que va de la mano. Aquí, por ejemplo, buscamos soluciones que puedan medir tanto variables de análisis eléctrico, poder, en este caso potencia, eficiencia, y mediciones mecánicas como torque, velocidad. De ahí, por ejemplo, en Fluke tenemos una solución, el cual es un equipo llamado MDA 550, el cual analiza máquinas eléctricas, por ejemplo, motores, a nivel de torque, velocidad en RPM, porcentaje de eficiencia, y a su vez nos da el análisis eléctrico de desempeño, eficiencia de dicha máquina. Este equipo me permite a mí, entre otras funciones, llevar una tendencia de diagramas gráficos de conexión paso a paso, y lo podemos ver a detalle en la siguiente imagen, y los perfiles de medición. Podemos generar informes y nos da una solución completa para toda la parte de parámetros fundamentales, por ejemplo, y haciendo un énfasis, variadores de velocidad, en la parte de tensión, corriente, tanto en AC como en DC, el desequilibrio de armónicos de tensión y corriente, y muy importante la parte de modulación en tensión y descargas en los ejes del motor. Todo este análisis se puede hacer directamente a la conexión de alimentación del equipo. Este análisis puede realizarse también en armónicos, por ejemplo, identificar si es un orden bajo, si es un orden alto, y mediciones guiadas. Ya mencioné el tema de bus, en este caso bus serial en DC, podemos verificar la entrada y salida del variador y algunas mediciones del eje. El instrumento también mide algunos parámetros eléctricos adicionales. Por ejemplo, tiene funciones completas, esto es muy importante en la parte de osciloscopio, medición y registro en un ancho de banda de hasta 500 MHz y una gama completa en la parte de diagnóstico, no solo en la sección eléctrica, sino también en electrónica para sistemas industriales. Es un ejemplo de una tecnología que me ayuda a hacer un mantenimiento predictivo a nivel de análisis mecánico y eléctrico y me da un punto de diferenciación o un valor agregado con opciones de osciloscopio. Una mirada renovada a los fundamentos de calidad de energía eléctrica. Em, Esto es nuestro equipo líder actualmente, nuestro top de línea en lo que se trata de medición de calidad de energía. Corresponde a la serie 1770. Pero más que hacer un énfasis comercial en este webinar, nos queremos enfocar en la necesidad técnica
¿Y qué podemos nosotros y para qué debemos adquirir un equipo de medición de calidad de energía? Podemos ver armónicos, caídas, flickers, efectos transitorios, desequilibrios de tensión, de corriente. Podemos ver, utilizarlo como potenciómetro. Mucha gente le interesa esto de los equipos de calidad de energía, poder en realidad comparar su consumo con lo que el proveedor eléctrico literalmente le está cobrando, poder documentarlo y poder discutirlo. Eh, con estos equipos podemos nosotros tener conocimiento amplio del desbalance tanto en voltaje como corriente. Podemos ver, y que no es menos importante, la línea de eventos para poder ver a qué horas están ocurriendo diferentes eventos, ya dígase un swelf, eh, a qué hora en la madrugada está ocurriendo un pico. O sea, la cantidad de aplicaciones en estos equipos es bastante alta. Como les decía, esta es de la familia 1770, es un top de línea. Sin embargo, de ahí hacia atrás tenemos un abanico de opciones, de posibilidades bastante interesante. Dentro del tercer pilar, entonces para hacerles un resumen, ya tocamos el tema de termografía. Marvin dio hincapié con calidad de energía, con el equipo de MA 550. Seguí con el tema de la familia 1770, con calidad de energía. Y un tercer pilar para la parte de mantenimiento son equipos de medición de aislamiento. ¿Por qué hay de realizarlas? Primero que nada, por seguridad del personal. El peligro eléctrico puede dar lugar a choques eléctricos, quemaduras, electrocuciones y se origina por el contacto directo con la electricidad. Si el aislamiento, valga la redundancia, no está bien aislado, nos puede golpear un golpe eléctrico. También nos va a funcionar como mantenimiento predictivo, reduciendo los costos de paros de producción, implementando técnicas de mantenimiento planificadas, minimizar los fallos de equipos, reglamentaciones del aislamiento, estándares como la Asociación Internacional de Pruebas Eléctricas, la NETA o la IEE 43-2000, nos pone como una recomendación para las pruebas de resistencia de aislamiento de máquinas giratorias, proporciona valores representativos y mínimos de aislamiento. Oiga, qué interesante, mínimos de aislamiento para las distintas tensiones nominales de los equipos. ¿A qué se refiere con mínimos de aislamiento? Es una prueba y tiene que pasar con un mínimo y si ya ese aislamiento, ese ohmiaje es inferior ahí, ya tenemos un riesgo bastante crucial, por decirlo de esa manera, a la hora de poner en operación esa máquina. Ahora, ¿dónde se hacen las pruebas de aislamiento? ¿En qué tipo de motores? No necesariamente siempre son en los motores. Gran porcentaje de las aplicaciones son para motores, pero se pueden y se adquieren para transformadores. Se usan también hacer mediciones de aislamiento en las instalaciones eléctricas, comerciales, residenciales e industriales para ver cómo está ese aislamiento, cómo está la suciedad de la red, cómo está la humedad guardada en la red. Y nuestros equipos ya cuentan con diferentes voltajes que lo podemos ver en el siguiente slide. En Como les cuanto a, Ajá, en perdón. cuanto a soluciones Fluke para cada necesidad y presupuesto, complementando lo que conversó el compañero Ronald, aquí tenemos un ejemplo de la diferente gama de herramientas que ofrecemos a nivel de características para la comprobación de aislamiento. En el ámbito de la seguridad eléctrica no solo vamos a encontrar
pruebas de resistencia de aislamiento, sino también pruebas de resistencia dieléctrica, enlace a tierra, continuidad a tierra y corrientes de fuga. Hay diferencias entre estas aplicaciones y de ahí las capacidades que puede ofrecer un equipo. Fluke se enfoca en pruebas de resistencia de aislamiento, pero no se limita a dichas pruebas. Tenemos complementos como enlace a tierra, continuidad a tierra, y es lo que podemos observar en el desglose de características. ¿Qué tensión vamos a aplicar? A nivel de la industria en resistencia de aislamiento, en su mayoría no subimos a más de 1500 voltios. Sin embargo, para aplicaciones más específicas, inclusive requerimos llegar hasta los 10.000 voltios. Hay equipos que tienen esa capacidad. También para descargas automáticas, sabemos, por ejemplo, que cuando aplicamos altas tensiones a equipos eléctricos que funcionan con corriente alterna, hay un efecto incapacitancia remanente, el cual, si tengo una función de descarga automática, me puede permitir a mí solventar con mayor seguridad el hecho de que el equipo al cual le aplicamos la alta tensión no tenga algún tipo de corriente de fuga producto de esa capacitancia remanente. Puedo también trabajar pruebas de pasa-falla según estándares como los que mencionó el compañero y funciones de registro con memoria integrada en los equipos. A partir de ahí, diferentes características en el tema de resolución, exactitud, precisión y pruebas de rampa. También es importante saber tiempos de subida y tiempos de bajada. En algunos casos, inclusive, se desea analizar con mayor detalle estas rampas y en dado caso interesa ver el comportamiento más lento en la subida de tensión y lo puedo editar, configurar o setear. Y los equipos ofrecen esas capacidades. ¿Cómo elegir un comprobador de resistencia de aislamiento? O la pregunta es, ¿qué necesito saber para poder escoger en las opciones del mercado cuál modelo y marca a la hora de adquirir un equipo de medición de aislamiento? Es necesario conocer la capacidad de lo que yo ocupo probar o medir. Primero hay que hacer una lista de los equipos que necesito comprobar la resistencia de aislamiento. Entonces, un levantamiento de motores, los voltajes de los motores. Si ya es un motor en media tensión, obviamente una aplicación muy especial, muy industrial, entonces ya ahí tenemos que valorar eso. Si son motores convencionales, trifásicos, monofásicos, 480 máximo, entonces es ponerlos en la lista de los equipos a medir para en realidad tomar eso en cuenta. Después de hacer el levantamiento, ¿qué requisitos de voltaje o de tensión son los que yo requiero? Y como mencionaba en el slide anterior, Marvin, tenemos desde los 50 voltios hasta los 10.000 voltios y con capacidades máximas de 1.000, los que son más portátiles, y 5.000 y 10.000 voltios como máximo los otros dos modelos, tanto el 1550 como el 1555 respectivamente. Hay que tomar en cuenta el entorno de la prueba y otros usos posibles. Hay algunos técnicos les resulta muy práctico no solo hacer la comprobación de resistencia de aislamiento, también lo requieren aprovechar y revisar en fusibles abiertos, condensadores averiados, comprobaciones de tensión, medición de temperatura en todos los factores a considerar. Si es que se va a adquirir, medirlo o tener unas opciones de un multímetro integrado. Por ejemplo, nuestro equipo, Marvin, ¿me regalas un slide anterior? Estos equipos, por ejemplo, este que está en la imagen de la derecha, mentira, el del centro, el 1587 FC, eso es un multímetro integrado, es un super multímetro y también tiene las funciones de medición de aislamiento. Entonces, a veces es muy útil. Si vamos a hacer una inversión y por unos dólares más, de una vez me compro un multímetro que me haga muchas funciones y de paso ya solvento el problema de
medición de aislamiento. La siguiente, Marvin. Gracias. Aquí solo agrego para Ajá. complementar lo que mencionó el compañero, y muy importante la palabra que utilizó, multímetro. ¿Qué tiene un multímetro? Me permite medir continuidad, me permite medir esas pruebas de enlace a tierra, principalmente la continuidad hacia una conexión física a tierra, y es lo que se menciona con las capacidades de no solo enfocarse a la prueba de resistencia de aislamiento, sino ir un poco más allá y tener una solución más completa. Excelente. Y por último, y no menos importante, el tema de seguridad. Descarga de tensión al finalizar la prueba. No todos los comprobadores en el mercado cuentan con esta protección, con esta seguridad que le da Fluke a todos los usuarios. Es un tema muy, muy importante, la parte de seguridad. Entonces, con estos 4 requisitos, por decirlo de esa manera, o checklist ya resueltos, así ya nosotros podemos escoger cuál es el medidor de aislamiento adecuado. Obviamente, en el Batrón cuentan con el soporte de nosotros. Siempre estamos a las órdenes, ¿verdad? También importante para saber cuál es la cantidad de ohmiaje que requieren medir. Si estamos ya en el tema de gigas, también hay diferentes opciones para poder darles recomendación. Siguiente slide. Luego tenemos un punto importante que es un pilar también, análisis de vibraciones. ¿Qué es un análisis de vibraciones? Antes de definir qué es, me gustaría mencionar un poco qué riesgos podemos tener al encontrar una máquina rotativa con desalineación. Por ejemplo, algunas consecuencias son precisamente vibraciones, calor, desgaste y menor durabilidad en la máquina. Esto con el paso del tiempo va a hacer que dicha máquina tenga mayor consumo energético y mayores costos al realizar un mantenimiento correctivo. Para evitar esto, tenemos que implementar un mantenimiento predictivo. ¿Cuál sería ese mantenimiento predictivo ideal? Análisis de vibraciones. La vibración, en palabras sencillas, es la oscilación de un punto o un objeto sobre un eje, una posición de referencia fija. Algunas vibraciones son hasta cierto punto propios del diseño de un equipo, pero la mayoría, y esto es importante, son síntomas de problemas que me van a causar a mí implementar un mantenimiento correctivo, y es lo que quiero evitar. En este caso, el estado de los rodamientos, desalineación del eje, de ahí mencioné los riesgos, desequilibrio u holguras. Todo esto se puede evitar al realizar un correcto análisis de vibraciones. ¿Qué beneficios nos va a traer a nosotros siempre en aras del mantenimiento predictivo hacer análisis de vibraciones? Primero que nada, conocer el por qué. Entonces, la vibración representa el indicador más precoz del estado de una máquina. Con la vibración podemos sacar, o con el análisis de la vibración podemos sacar un indicador para ver cómo está la vida o la salud de una máquina, en este caso. La vibración afecta todas las piezas móviles del equipo giratorio y desde allí nos permite identificar la causa raíz de cualquier problema. Nos va a ahorrar tiempo, ya que los problemas se pueden abordar con anticipación. Y por supuesto, en mantenimiento predictivo, siempre va a haber un retorno a muy corto plazo en tiempo y dinero, ya que se puede reducir el stock de piezas de repuesto, planificar un mantenimiento, ir buscando el motor adecuado a sustituir mientras sacamos esa línea en producción, etcétera, etcétera, etcétera. Y tomar en cuenta algo muy importante que Fluke ofrece.
Cuando nos sentamos en una mesa a hablar de vibración, la gente se asusta, porque es un tema bastante complejo que lleva en sí una carga alta en conocimiento y experiencia. Y no todo mundo cuenta con esto al mismo tiempo. Por lo cual, lo bonito, por decirlo de esa manera, o lo interesante en un equipo de análisis de vibración Fluke, ya sea un modelo básico como el 805, que es ultra portátil, o un 810, que es este que se ve en la imagen, o un modelo de alineación láser, que no es un equipo de vibración, pero también está enfocado en reducir la vibración al tener los ejes alineados, o un modelo como el 835, que es un equipo para alineación de poleas. Se los menciono porque es nuestro abanico de productos. Nadie necesita ser un experto en vibración en este caso, porque todos los equipos en este caso te van a decir en su diagnóstico cómo está el equipo en análisis, y te va a decir cómo hacer dicho ajuste. Te va a decir cuál es el nivel de vibración y a dónde le está afectando o está fallando dicha máquina. Entonces, no nos tenemos que preparar muchísimo para poder interpretar un análisis de vibración de un equipo, porque los equipos Fluke, al ser tan amigables y preparados en esa parte, nos van a indicar qué está afectando al equipo en medición. Esa es una de las grandes ventajas de nuestros equipos Fluke. Siguiente slide. En cuanto a la mecánica, la parte fundamental en el análisis de las vibraciones, podemos encontrar que dependiendo de la tecnología, se va a trabajar con un transductor que va a captar la señal de vibración en los rodamientos y transmite a un recopilador de datos, en este caso un registrador. Esto lo vamos a observar como una señal de osciloscopio. La magnitud de la señal en el eje Y, representada en función del tiempo con respecto al eje X. A esto se le denomina como forma de onda temporal de la máquina. Y es muy importante porque en los equipos rotativos esta señal de vibración suele ser única. Se le suele llamar como señal prácticamente de firma en el equipo. Si hacemos un diagnóstico en una máquina particular, este comportamiento va a ser muy personalizado, dependiendo de la máquina a la cual le realicemos el análisis. Y esto ayuda en el sentido de evaluar los índices de rotación de la señal, qué desviación, qué desequilibrio podemos encontrar ahí y cómo corregir, que es al final lo importante para evitar un mantenimiento correctivo. Nuestro portafolio de análisis de vibraciones, bueno, en el slide anterior me anticipé, pido disculpas. Pero nuestro portafolio de opciones de vibración es bastante amplio. Con el puntero, sí, Marvin, por favor, de izquierda a derecha, podemos ver equipos así ultra portátiles de sensores de sitio. También el 805, que fue el que les mencioné, que también casi todos cuentan con la parte, con este 805 cuenta con la comunicación FluConnect. Es un equipo de altísima rotación porque es bastante accesible su precio, y nos permite con un semáforo en la parte de abajo, bien, pueden ver que tiene una luz verde. Nos puede indicar verde que el motor está en perfectas condiciones, lo cual debería tener una segunda revisión cada 6 meses. Si esa luz se pone en color amarillo, significa que ya está empezando a detectar algún tipo de oscilación o vibración, y nos va a recomendar básicamente hacer un análisis cada 2 meses. Y si esa luz se pone crítica como color rojo, nos va a indicar que sí, que efectivamente esa vibración está por encima de lo habitual
y que pronto nos va a empezar a dar algún tipo de fallo. También este equipo obviamente se le alimenta el tipo de motor que estamos midiendo. Obviamente él no lo sabe todo. Hay que indicarle el tipo de motor, qué aplicación tiene, la cantidad de revoluciones, etcétera. Y así es como él saca el diagnóstico y nos dice cómo está la vibración efectuándose en ese momento. El otro equipo de diagnóstico de vibración es el 810. Básicamente hace un espectro más interno o utiliza un sensor magnético, el cual a la hora de hacer el análisis nos va indicando punto por punto dónde hay que colocar el sensor. Y como les mencionaba, el equipo 831 es un alineador de ejes. Se coloca tanto en la salida del motor como en la carga y por medio de un haz de láser, él empieza a alinear. Una técnica muy similar a la que se utiliza para tramar las llantas de los vehículos o de los carros. Con una precisión altísima nos va a indicar qué pata del motor o, si en este caso del motor, ir ajustando para tener el mayor ajuste o el mejor ajuste en los ejes. Y aquí en la imagen no tenemos ejemplo del 835, pero me comprometo a hacérselos llegar vía email con nuestro departamento de marketing para que lo conozcan. Es bastante interesante. No es difícil de utilizar, inclusive no tira ningún tipo de métrica, simplemente es un haz de luz y al otro lado un espejo refleja y así es como ajustamos las poleas. Siguiente slide, don Marvin. Esta es una sección complementaria, podríamos definirlo como un quinto pilar asociado a industria un poco más específica, que es la parte de manufactura de procesos. Toda industria que tenga dentro de su cartera de activos críticos transmisores de presión, transmisores de temperatura, de flujo, mediciones como tal, presión, temperatura, flujo, variables de proceso como miliamperios, tensión en DC no mayor tal vez a 30 voltios. De ahí puedo mencionar manufactura en la parte de alimentos, de bebidas, trasiego, de flujo. Todos ellos suelen trabajar con controladores, transmisores, sensores de estas variables y también cubrimos soluciones. Aquí, por ejemplo, tenemos una verificación en un proceso industrial. Tenemos una caldera que tiene un fluido, por ende aquí tenemos un medio isotérmico en líquido y la temperatura se está sensando a través de una RTD, un sensor de temperatura como tal. Ese sensor de temperatura está conectado a un transmisor. Este transmisor convierte la señal análoga a una señal digital. La salida la encontramos en un lazo de 4 a 20 miliamperios, un lazo de corriente. Esa variable eléctrica, esa señal digital, va a un controlador que la convierte a un valor de temperatura, en este caso 100 grados Celsius. Hay diferentes formas en las que yo puedo verificar este proceso. Puedo utilizar, por ejemplo, un multímetro de proceso. ¿Cuál es la diferencia de un multímetro de proceso con respecto a un multímetro convencional? Principalmente el multímetro de proceso me da unas opciones para poder tener generación de miliamperios, generación de un loop en voltios, en DC, que me permite a mí tener una fuente para alimentar un transmisor si tengo la necesidad de hacerlo. Normalmente los transmisores requieren una alimentación de 24 voltios en DC. Al yo alimentar el transmisor, puedo verificar directamente la señal de él, midiendo la salida o en este caso alimentando y generándole una simulación de un sensor de temperatura. En este caso puedo simular un RTD a 100 grados Celsius. O bien
puedo conectar directamente el sensor de temperatura al multímetro. Este es un modelo 789, un multímetro de procesos. El equipo tiene esas capacidades. También tenemos el 787. Ya hay otra parte que se llama calibradores de procesos, como un 726, un 754, que esos cubren aún más capacidades en la verificación de procesos. Pero esto es un ejemplo para que ustedes tengan una idea de cómo un equipo adecuado en tecnología me permite a mí verificar la medición del controlador, del transmisor o directamente del sensor. Aquí, por ejemplo, yo podría simularle al transmisor 100 grados Celsius y comparar la lectura contra el controlador. O directamente medir el sensor y comprobar si tiene una lectura adecuada o no. Esto puede aplicarse tanto a sensores tipo termocupla, termistores o el mencionado RTD a 2, 3, 4 hilos. El siguiente ejemplo que ofrecemos es una transferencia de custodia. Una transferencia de custodia, como la palabra ya lo menciona, es verificar que el flujo volumétrico en cierto punto se mantenga después de una distancia de recorrido. Estas aplicaciones suelen medirse mucho en industrias en donde se trasiega mucho medio isotérmico, en este caso fluido, o también aplica para gases. Si no quiero utilizar tal vez un flujómetro, porque el diámetro de mi tubería es muy grande, estamos hablando de pulgadas, puedo medir el flujo volumétrico en un punto específico de forma indirecta. ¿Y cómo lo hago? Midiendo una presión diferencial a través de un transmisor de presión, midiendo una presión de entrada a través de un manómetro y midiendo un delta de temperatura a través de un sensor. Aquí, por ejemplo, tengo un calibrador de procesos enfocado a la parte de presión, el cual tiene la capacidad de medir la señal del transmisor, alimentar al transmisor, le estamos generando una presión independiente que se está comparando con la presión que en este caso trasiega por el fluido. De ahí puedo medir una presión diferencial y en función de la presión aguas arriba y el delta de temperatura, a través de una calculadora estándar que puedo encontrar dependiendo del fabricante, introduzco los valores y me da el flujo volumétrico. Y el flujo volumétrico en función del diámetro de la tubería, de la presión, del delta de temperatura. Y así me evito el trabajo de tener que instalar un flujómetro que corte la tubería y que en muchos casos es una máquina grande porque el diámetro de la tubería suele ser grande. Aquí optimizamos la medición y maximizamos el tiempo al tener que evitar una instalación que puede ser un poco más costosa por medio de una tecnología que es más eficiente en tiempo y en ahorro de costos. Ya casi para ir finalizando, hablar un momentito de la aplicación gratuita de comunicación y almacenamiento de datos y llamada FluConnect. Es una plataforma de nube donde fue diseñada para poder comunicar diferentes herramientas de medición con un dispositivo móvil y toda medición inmediatamente y de forma gratuita queda guardada en la nube de Fluke y desde ahí se puede descargar en una computadora. Ella se loguea o se comunica de forma rápida. Es muy amigable, fácil de comunicar. Y actualmente más de 80 dispositivos Fluke cuentan ya con esta comunicación llamada Fluke Connect. Es muy importante puesto que gran parte de la seguridad
o de los accidentes por falta de seguridad, por decirlo más bien de forma inversa, que ocurren en una planta, es por andar papel, lápiz, las manos ocupadas. En cambio, con una aplicación, tú abres la aplicación desde tu celular, loguea con el equipo, guardas el celular en tu bolsa, lo pones en modo recuperación o de guardar el proyecto y listo, te enfocas literalmente en hacer tu medición. Luego ya el análisis, el cambio del nombre o el código de barras del equipo también se puede hacer ya después desde el celular para que quede debidamente documentado. Otra de las ventajas del FluConnect es que usted esa medición la puede compartir con sus compañeros del grupo de trabajo, haciendo como un grupo interno en, dentro de la aplicación. Se hacen grupos de compañeros como para compartir mediciones y analizar diferentes opciones y mediciones. Básicamente esto es FluConnect, descargable para Android y también en la plataforma iOS de Apple y obviamente en Windows. Siguiente slides, compañero Arley. Como un resumen básicamente dentro de las mediciones a considerar, ofrecemos obviamente todo lo que es en calidad de energía, medición de bancos de baterías, equipos de medición multifunción, de todos los tipos de variables eléctricas básicas. Podemos ver corrientes de arranque de motores, aplicaciones de inrush inclusive, bastantes opciones en termografía, como ya ustedes conocen bien, mediciones de corrientes de fuga, equipos especiales para eso, resistencia de puesta a tierra, aislamiento y muchas cosas más, como por ejemplo también tenemos una máquina que no hemos mencionado, se llama la I900, esa es una línea para poder ver fugas de aire. No la hemos mencionado por acá, pero o sea, la gama de equipos de medición Fluke es y seguirá siendo bastante amplia. ¿Qué tienen en común las mediciones que mencionó el compañero Ronald? Todas tienen circuitos energizados, en este caso, independientemente de las mediciones que vayamos a hacer, sean variables eléctricas, temperatura, presión, inclusive tomando en cuenta esas variables de proceso, siempre es con circuito energizado. La necesidad de, en este caso, el técnico, apuntar mediciones, siempre va a estar ahí. Ahora, con FluConnect, si mi equipo tiene la tecnología, me evito la necesidad de que el técnico deba ir con alguna libreta o alguna tablet para anotar mediciones. Eso me ayuda a disminuir incertidumbres, por ejemplo, el error humano al anotar mediciones. Con FluConnect, el instrumento que está midiendo registra las lecturas en celular y las puedo almacenar en la nube. Pueden realizarse y almacenarse las lecturas también en circuitos energizados. En caso de que un dispositivo cuente con memoria, puedo almacenar la información en el equipo, pero tal vez con el paso del tiempo, si no respaldé esa información, puedo perder la memoria. Con FluConnect, todo ese registro de datos en tiempo real que voy realizando, los puedo ir almacenando en una nube, en una base de datos, y sin importar de que se borren en el dispositivo, ya sé que tengo un backup en donde está respaldada la información. Los equipos de medición van a brindar valores puntuales por lo general. Valor mínimo, valor máximo, un promedio, una desviación estándar, pero no tendencias con respecto al tiempo, lo que sí me permite la plataforma de FluConnect mostrar el comportamiento gráfico en las mediciones de cualquier instrumento. Y a partir de ahí siempre está presente necesidades de portar mucho equipo de seguridad personal. Si yo utilizo una aplicación que básicamente está presente en el celular, me va a facilitar en mucho de que no tenga que llevar tanto equipo al momento de ir y realizar un diagnóstico.
Y muy importante las mediciones a distancia. Hay capacidades de comunicación inalámbrica en donde yo, por ejemplo, puedo instalar el equipo en cierta posición, realizo la medición y puedo estar a una distancia de 20 metros en una zona segura, sin exposición, y observo la lectura del dispositivo. Ventajas del uso de la aplicación FluConnect. Número 1, seguridad en las mediciones a distancia. Importantísimo, y como segundo dato, el ahorro de tiempo. Eso de no estar tomando apuntes. Ay, mira, perdí el papel. Era un 8 o era un 3 el que escribió el compañero. Ese tipo de situaciones que son muy comunes, quedan de una vez excluidas en este tipo de aplicación. Obviamente la reducción de errores, como mencionaba yo anteriormente. Evitar posibles lesiones a equipos de cómputo por usarse en la planta, etcétera. Visualización automática, rápida, precisa, concisa de las mediciones. Puedo guardar notas de voz, notas de texto, tomar una imagen del motor. Era el azul o el verde, los dos son de la misma potencia, pero les cambiaron el color. Bueno, entonces es el que vimos el arranque, por citar un ejemplo. Visualizar las tendencias en el tiempo de datos medidos. ¿A qué se refiere esto? Hace 3 años, ¿cuánto fue la temperatura, qué sé yo, que tuvo el motor en el momento de la medición? 3 años después, ¿cuánto es? Entonces, poder ver las tendencias, el ahorro del tiempo en la descarga de datos, porque es muy fácil desde el celular con una aplicación que todos tenemos un celular, que todos tenemos ahora aplicaciones para todo, y poder generar y compartir informes en campo. Es una de las grandes ventajas de este sistema. Algunas características generales de la aplicación es, por ejemplo, compartir las mediciones en tiempo real con respecto al dispositivo que estemos conectando. Las tendencias, mencioné de cualquier variable que vayamos a medir con respecto al paso del tiempo y el registro de la información. Eh, la automemoria que nos ofrece, en este caso para capturar e ir registrando y no perder datos, y la información que podemos guardar en una base de datos, una nube como tal. Son las principales características que nos ofrece la app conectado a cualquier dispositivo con capacidad FC, y para que puedan distinguir mejor en la tecnología Fluke, cualquier equipo a la par del modelo, vamos a observar un FC. Si tiene el FC, tiene esta tecnología de conexión a través de la aplicación. Y básicamente la estructura de la aplicación trabaja de la siguiente manera. Empieza con a la toma de mediciones, descargándose directamente en el activo, ya sea para análisis, informes, se puede descargar en algunas mediciones en Excel, puntos de medida. Puedo hacer con las mediciones, revisar el historial, gráficos, tendencias, imágenes termográficas, mediciones en general. Con ella puedo hacer órdenes de trabajo. ¿Cómo, Ronald? No habías mencionado eso. Internamente se puede, y este punto sí tiene un precio, se paga una anualidad, pero yo puedo hacer un grupo de trabajo y asignar órdenes de trabajo internamente como jefe. Le puedo decir al usuario 1, pongámosle nombre Carlos, al usuario 2, pongámosle nombre María, y decirles desde ahí, mira, a vos te toca ir a tal y tal bomba a trabajar eso, vas a hacer esto y esto, enviar, y obviamente tipo grupo de trabajo, ahí la gente va a poder recibir cuál es la instrucción, qué es lo que se requiere medir y obviamente tomar las mediciones y volverlas para atrás ya cuando se hayan hecho. No necesariamente tienen que ser algún tipo de orden de trabajo de medición. Puede ser una asignación completamente diferente a una medición. Puede ser o simple y sencillamente una asignación.
Esto es una parte muy, muy interesante de la aplicación. Ya casi, bueno, ya sabía yo que íbamos a terminar. Sí, ya estamos en la última diapositiva y finalizando la presentación. Agradezco a mi compañero Ronald y en este punto vamos a atender consultas, así que estamos abiertos a recibir preguntas en la sección de comentarios para ir respondiendo cualquier duda que puedan tener. De mi parte también, Marvin, muchas gracias. Fue un placer. No habíamos hecho ningún webinar juntos. Abiertos, cualquier consulta, si están interesados en conocer algo de nuestros equipos, nuevamente de parte de la fuerza de ventas, de ingeniería y de mercadeo del Batrón, les agradecemos su asistencia, su interés siempre por acompañarnos en estos webinars, que el mes de mayo continúa siempre con los webinars y por si tienen alguna pregunta, vamos a abrir el panel de preguntas y respuestas en este momento. Quedamos a sus órdenes. La duda muy frecuente es cada cuánto se deben calibrar los equipos. Fluke recomienda como fabricante calibrar sus instrumentos cada 12 meses. Sin embargo, en realidad el intervalo de calibración lo decide el usuario final. Por ejemplo, dependiendo de su sistema de calidad, si trabajan ante una norma, si son auditados de forma anual, ante un ente internacional o externo, se recomienda que la calibración se haga cada 12 meses. Si no, pueden pensar en aumentar, extender ese intervalo de calibración. En este caso, cada año y medio, inclusive cada 2 años, realizando verificaciones intermedias en los instrumentos. Al final, la calibración es una comparación y se les entrega a ustedes un certificado, que es el producto por el cual están pagando. La mayoría de equipos que han visto durante la presentación se pueden calibrar localmente con Elvatron en cualquiera de sus sucursales, Costa Rica, Nicaragua, Panamá. Aquí tenemos otra consulta que nos dicen, buenos días, cuento con un sensor de vibraciones Fluke 805, sin embargo no cuento con la tecnología Fluke Connect. ¿Cómo puedo mejorar el proceso de manejo de variables? Por otro lado, ¿me podría mostrar nuevamente qué opciones hay para tomar vibraciones? Claro, en este caso dejo al compañero Ronald para que responda y nos vamos a esa diapositiva. Ajá. Necesito saber, porque el FluConnect llegó después de la creación del 805, por ende hay equipos modelos 805 que tienen FluConnect y otros que no tienen FluConnect. El suyo termina en 805-FC. Si es así, nada más es de coordinar una llamadita y les explicarles rápidamente y brevemente, porque es muy sencillo y amigable, cómo descargar la aplicación y cómo setear el equipo. Entonces, sí es necesario ver si tu equipo tiene la opción de FC, que significa FluConnect. La consulta la realizó Exxon Martínez. Epson, lo voy a apuntar acá. Entonces, Exxon básicamente es validar si tu modelo tiene FC al lado derecho como tal. Si es así, tiene capacidades de FluConnect. Si no, bueno, aquí ya acaba de confirmar que no tiene la terminación FC. Ok, entonces sí, por ese, ¿no? De opción A, actualizarlo. No sé si estás contento con él, con el equipo y obviamente o sea, con FluConnect puedes ver la gráfica desde el celular de la medición de vibraciones. Te va a gustar bastante. También Exxon, para complementar, FluConnect lo puedes instalar. La aplicación es de diferentes plataformas. Por ejemplo, hay una que es especial para celular, hay otra que es para computadora eh, y hay otra que es directamente para la nube. Usted puede descargar la aplicación, crearse un usuario
e ir registrando manualmente los datos del equipo. Si no tiene capacidades de FlucoNet, igual desde la app uno puede almacenar información de forma manual. Esa es una opción para que puedas mejorar el proceso de las mediciones de las variables con el 805. Ahora la otra consulta que hacía Exxon es propiamente, Ronald, ¿cómo puede mejorar el proceso de manejo de variables en las mediciones del 805? El 805 que don Epson tiene, se le pueden descargar los datos. No sé si lo has tratado de hacer. Él tiene una comunicación con un cable micro PIN a USB. Sí se le pueden bajar los datos y se puede hacer análisis de variables. Inclusive se puede hacer hasta un Excel con él. Pero sí es importante como, no sé, sacar el ratito y practicar un poco. Lo podemos hacer. Yo tengo mucho tiempo de no hacerlo con un equipo que no tenga FluConnect, pero me acuerdo que el primero donde me capacité fue con uno sin FluConnect y no es nada del otro mundo, pero me pregunto, don Epson, si es factible, no sé, eh, comunicarnos después para poderlo analizar y estudiar. Y de igual forma, en la diapositiva actual puedes ver las opciones que hay para la toma de vibraciones. Te podemos compartir un correo, inclusive puedes dejar ahí la necesidad, enviar información sobre tecnologías de vibraciones para que puedas ver con mayor detalle lo que tenemos en el catálogo. Luego, Catalina de Los Ángeles consulta. eh, bueno, básicamente es un comentario sobre la presentación. Muchas gracias. Estamos agradecidos por los comentarios. Cualquier consulta que puedas tener, de igual forma, pueden escribir y dejar ahí la inquietud y vamos a estar atendiendo después del seminario. Vicente Vladimir consulta, ¿calibran los equipos Amproof en Elvatron? Sí, sí, calibramos los equipos Amproof que también forman parte de Fluke. Y Exxon complementa que sí le gustaría conectar el 805 con la computadora por el puerto USB para que tal vez Ronald puedas coordinar después con él. Muy bien. Hacemos los comentarios. Cualquier duda que puedan tener, igual la pueden dejar y nosotros la vamos a atender después en tiempo y forma. Se les va a hacer llegar un enlace con la grabación de la presentación y agradecemos nuevamente el espacio compartido. Muchas gracias. Muchas gracias.